Desde la década de los 60 y más en los 70 la desconfianza al régimen institucional aumentó, y por eso se redujo el espacio de la política en favor de la lucha armada. La violencia se generalizó y fue así como aparecieron diversos grupos guerrilleros y terroristas. Estos consideraban que la lucha armada era la vía legítima para alcanzar o defender el poder. En Latinoamérica, un caso muy particular que va a influir posteriormente en varios movimientos guerrilleros es el caso de Cuba cuando Fidel Castro fue exiliado. En México, Castro y su movimiento M-26 crearon un foco guerrillero en Sierra Maestra. El M-26 surgió de la izquierda del Partido Ortodoxo, de ideología igualitaria, socializante, nacionalista y antinorteamericana. En 1957, la guerrilla de Castro ya tenía una cierta entidad, pero no estaba lista para acabar con Batista. Lentamente la guerrilla salió de su aislamiento, gracias a su ofensiva militar en los llanos, con la quema de cañaverales y destrucción de cosechas. Se realizó una apertura de dos frentes guerrilleros al mando de Raúl Castro y Juan Almeida. Las acciones militantes fueron por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Mientras se consolidaba el avance revolucionario, la integración militar del Partido Socialista Popular en el M-26 aumentó la agitación urbana. Los cuadros comunistas ocuparon puestos claves en el M-26 y controlaron al ejército rebelde con el aval de Fidel y Raúl Castro. Este es uno de los elementos que explica el rápido giro prosoviético de la revolución tras la toma del poder. Gracias al respaldo popular del M-26, le permitió a Castro hacerse del control de la situación para impulsar transformaciones políticas, sociales y económicas. Así comenzó un proceso revolucionario. Sin embargo, en muy poco tiempo Castro impulsó un giro autoritario con contenido personalista y marcado por su liderazgo y carisma. Estas tendencias estaban respaldadas por Castro y muy asentadas en el núcleo dirigente del M-26. En Chile se da el movimiento de izquierda revolucionaria conocido como MIR. Es un movimiento político chileno de extrema izquierda y fue fundado como guerrilla en 1965 con el apoyo del gobierno de Cuba. Su objetivo era instalar mediante una revolución armada un estado marxista en Chile. Se distingue por su resistencia a la dictadura del régimen militar y en 1973 contaba con 10.000 miembros. Tiene su origen en el Congreso Fundacional de Santiago en 1965, donde asistió el grupo Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde. Se organizó para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera oprimida en Chile, las cuales buscaban la emancipación nacional y social. Su finalidad era el derrocamiento del sistema capitalista y reemplazarlo por un gobierno de obreros y campesinos dirigidos por los órganos del poder proletario, cuya tarea sería construir el socialismo y extinguir gradualmente al Estado hasta llegar a una sociedad sin clases. Rechaza la teoría de una vía pacífica porque desarma políticamente al proletariado. Entre 1970 y 1973 se convierte en un partido de masas con influencia a nivel nacional y está en disputa con la izquierda partidaria del reformismo, es decir, con los sectores que apoyaban mantener el proceso político de la unidad popular. En este sentido, compite por la rectoría de la Universidad de Chile y se lanza también a las elecciones por la directiva del CUT. Se inserta notablemente en campamentos y poblaciones marginales. A pesar de las diferencias con Allende, coloca su incipiente estructura militar a disposición de la seguridad del presidente. Después del golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder en 1973, fue proscrito y reprimido severamente. Centenares de sus dirigentes y militares sufrieron la tortura, muerte o desaparición forzada. Para finales de la década de los 70 e inicio de los 80, tenía cerca de 3.000 miembros. Su presidente fue Demetrio Hernández Mandiola y su eslogan era "Por una vida digna para todos". En el caso de Argentina está el grupo Montoneros. Su nombre resaltaba la continuidad histórica con los caudillos del interior argentino en el siglo XIX y las montoneras originales, del Chacho Peñalosa y Felipe Berala, y así establecía una línea política nacionalista, antiimperialista y federal.
Los montoneros se presentaron ante la sociedad el 1 de junio de 1970 mediante un comunicado refiriendo al secuestro y asesinato del general y expresidente Pedro Eugenio Aramburu, y ante esto el líder Mario Eduardo de Firmenich dijo que ese ajustamiento con Aramburu era un sueño de ellos y que su ejecución significaría su aparición pública de la organización. En 1971, con ayuda de Perón, los montoneros desarrollaron un paralelo con su organización militar, un frente político consiguiendo la captación de cuadros dentro del peronismo. A comienzos de 1972, los montoneros estaban todavía divididos respecto de aceptar la convocatoria a elecciones del presidente Lanús. La aceptación significaba romper con las consignas del ala más izquierdista. Esta organización se convirtió en un aglutinante de otras organizaciones peronistas y esta etapa es llamada el engorde. Los montoneros preocuparon influir políticamente en el levantamiento de la proscripción del peronismo. Sus objetivos iniciales fueron la resistencia contra la dictadura autodenominada Revolución Argentina, el retorno al país de Juan Domingo Perón y la convocatoria a elecciones libres y sin proscripciones. Después fue la instauración de un socialismo nacional, cuando fue restablecida la democracia. La organización tuvo apoyo de Perón y de su movimiento hasta 1974 porque asesinaron al dirigente sindical José Ignacio Russy, lo que los llevó a un gradual aislamiento. La organización fue desafortunadamente alejada por la dictadura cívico-militar, la cual también derrocó a Martínez de Perón en 1976. Su sello era el de la tacuara y el fósil, y sus comandantes notables, por mencionar algunos, fueron Fernando Alva Medina, Gustavo Ramos y José Sabino Navarro. No solo en Latinoamérica surgieron organizaciones o movimientos guerrilleros y terroristas, sino también en Europa. Por ejemplo, está el caso de España, donde surgió el grupo terrorista ETA, que significa Euskadi Ta Askatasuna, que significa Euskadi y libertad, cuyo objetivo es la obtención de la independencia del País Vasco, Euskadi, respecto del Estado español. El ETA nació en 1959 por la fusión de EKIN, un grupo nacionalista universitario, y ciertos sectores de la juventud del Partido Nacionalista Vasco. Su surgimiento fue durante la dictadura del general Francisco Franco, aunque su actividad se prolongó tras el fallecimiento de este en 1975. Disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron perder apoyo, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua. Su logotipo consiste en una serpiente que envuelve un hacha y su lema es Pietan Harry, que significa seguir los dos juntos. Su financia es a través del impuesto revolucionario que obliga a pagar a los empresarios del País Vasco bajo amenazas de asesinato, del cobro de rescates por secuestros, y también cometían robos en almacenes de explosivos. Se organizan en distintos comandos cuyo objetivo es atentar en zonas geográficas determinadas. Eran coordinados por una dirección militar y solían tener refugios o casas seguras y zulos, que en vasco significa agujeros, lugares ocultos donde escondían armas y explosivos. Además, sus exmilitares viven en países latinoamericanos como refugiados políticos. En Italia se encontraban las Brigadas Rojas de extrema izquierda y marxista-leninista. Era una organización de lucha armada revolucionaria italiana fundada en 1969 que fue convirtiéndose en un grupo terrorista, la cual tenía como objetivo atraer a una parte del proletariado hacia sus posturas insurreccionales frente a las políticas reformistas del PCI, retirar a Italia del Tratado del Atlántico Norte, que influía en la política italiana a través de la denominada Operación Gladio, y su símbolo era una estrella asimétrica de 5 puntas. Sus acciones tenían como objetivo a los enemigos políticos del movimiento obrero,
porque estaban instaurando en Italia un estado policial antiproletario a través de la llamada estrategia de la tensión. El atentado de Piazza Fontana contra la Banca Nazionale de la Agricultura por parte de estos grupos señala el comienzo de los años de plomo. Eran continuos atentados y enfrentamientos. Por último, también comenzó a utilizarse la frase secuestros relámpagos, es decir, breves retenciones demostrativas punitivas de algún personaje simbólico particularmente odiado, inmortalizado a través de fotografías que se difundían en la prensa y boletines de propaganda, donde se reproducían los mensajes de los brigadistas, así como el juicio del secuestrado. Inglaterra tampoco fue la excepción, pues se encontraba el ejército republicano irlandés, el IRA, que se remota al levantamiento de 1916 para combatir al colonialismo inglés en la isla, pues su objetivo era constituir una república irlandesa unificada. Pero esta organización se convirtió en una verdadera bandera terrorista en 1972 con el Domingo Sangriento, a finales de enero, en donde murieron 14 personas por los disparos del ejército británico en la localidad de Londonderry. A finales de la década de los 60, los católicos norirlandeses comenzaron una campaña para mejorar su situación económica y política. El apoyo al IRA aumentó a medida que éste intensificaba sus ataques a activistas protestantes y al ejército británico. Las divergencias de 1969 sobre la utilización de tácticas terroristas condujeron a la escisión del IRA en dos grupos. Un grupo radical, el IRA provisional, que promulgaba la lucha armada y el terrorismo, y el grupo principal, el IRA oficial, que optó por la vía política para lograr sus objetivos. En 1973 se realizó un plebiscito en Irlanda del Norte en donde el 60% de la población votó a favor de la unión con Gran Bretaña. Se terminó con 51 años de autogobierno en Irlanda del Norte y comenzó la guerra entre católicos y protestantes, en donde murieron 3.200 personas. Durante más de 25 años, el ejército republicano irlandés fue autor de numerosos atentados en suelo británico en los que murieron civiles, militares y políticos de distintas tendencias. Uno de los primeros tuvo lugar en noviembre de 1974, cuando murieron 21 personas y 162 resultaron heridas al estallar dos bombas en dos bares del centro de Birmingham. El 27 de agosto de 1979 hubo dos explosiones en el condado de Down, en donde murieron 18 soldados británicos. Ese mismo día, el IRA asesinó a Lord Mountbatten, tío de la reina Isabel II, y otras 3 personas, al colocar una bomba en el yate en el que viajaban. Y en 1984, la banda terrorista atentó contra la primera ministra británica Margaret Thatcher mediante la colocación de una bomba en el Gran Hotel de la ciudad costera de Brighton. El IRA lideró entre 1972 y 1999, año en el que Irlanda recuperó su autonomía, la lucha contra la dominación británica en la zona, pero ese liderazgo no ha impedido que el grupo haya sufrido diversas escisiones. Para estos movimientos y organizaciones es importante y un poco favorable todo el contexto de los cambios de los años 70 y principios de los años 80. Es donde algunos ideales brotan y otros se marchitan. Como se puede ver, no solo en México surgen estos movimientos, sino que se da en varias partes del mundo. Son movimientos que se desarrollan, pero que al mismo tiempo impulsan a otros, como el caso de Cuba y México. Estas décadas son una época de cambio en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito social, ya que se da un giro en el consumo tanto de música como el consumo de droga. Es una etapa en donde lo más fácil y lo más visible es el Estado, en donde los jóvenes, las huelgas y guerrillas pueden criticar y juzgarlo con mayor fuerza que antes.